Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de América Dialoga, este espacio de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, en donde analizamos, profundizamos acerca de los hechos más destacados de ese continente en disputa. En esta oportunidad no vamos a hablar específicamente de nuestro continente, pero tiene todo que ver, por supuesto, con nuestra América Latina. Hemos visto movilizaciones, pueblos que se han expresado de distintas formas en distintas latitudes, y América Latina, pues sin duda que no es la excepción, acompañando al pueblo palestino que desde hace un mes aproximadamente padece un enorme asedio inédito por cuenta de la nación ocupante como es el gobierno sionista de Israel. Queremos entender qué es lo que está sucediendo para comprender las narrativas mediáticas, pero al mismo tiempo lo que hay de fondo y todos estos conceptos que se dicen en los medios de comunicación, que se replican tan rápidamente y que salen directamente de Israel, de los gobiernos aliados y por supuesto de los medios de comunicación hegemónicos. Para este propósito, hoy nos va a ayudar Pablo Jofré Leal. Él es analista internacional, experto en asuntos de Oriente Medio, los ha estudiado en profundidad. Es escritor también de estos temas, además de las causas justas, como por ejemplo el pueblo saharaui y por supuesto también el pueblo palestino. Es articulista y además es el coordinador de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, capítulo Chile. Así que le damos la más cordial bienvenida. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tatiana, por este llamado en fundaciones hermanas y que tienen una causa común, que es dar a conocer aquello que se invisibiliza permanentemente, ¿no? Así que un agrado conversar contigo. Muchísimas gracias. Le decía a nuestra audiencia que queremos hacer un análisis con toda tu experiencia profunda acerca de algunos conceptos. Esperemos que en los próximos minutos pues realmente alcancemos. Uno de ellos que resulta fundamental. Lo que hemos visto desde hace un mes lo dice Israel, lo dicen naciones europeas, lo dice Estados Unidos, lo dicen incluso algunos gobiernos de América Latina, que Israel se está defendiendo. ¿Israel se está defendiendo de qué, Pablo? Si es una nación ocupante desde hace más de 50 años específicamente, que es una nación que ocupa un territorio y está encargada de velar supuestamente por la protección de un pueblo. Así que, ¿qué es lo que quieren decir realmente cuando expresan esto, esta palabra, este concepto? ¿Qué es lo que tiene detrás? Bueno, Tatiana, pretenden decir exactamente lo contrario a lo que es la realidad, ¿no? La narrativa del sionismo, la narrativa de Israel, y que es la narrativa también de Estados Unidos y sus aliados en general, ¿no? Ellos siempre hablan de cuando invaden, agreden, cuando ocupan los países, suelen decir que van a restablecer la democracia o que invaden para sacar de ahí a regímenes dictatoriales e instalan regímenes aún peores que aquellos que se supone iban a sacar, ¿no? Y en el caso de Israel, la narrativa falsaria, mítica, pues, está basado en mitos fundacionales, en mitos respecto a su desarrollo. Es falsaria porque desde el momento mismo de su nacimiento es un nacimiento falso. Es decir, cuando nace la entidad sionista, el año 1948, el argumento es que se independiza, logra su independencia. Y la pregunta es, ¿qué independencia podían tener algunos centenares de miles de europeos de creencia judía y otros muchos simplemente sin creencia alguna, que ocupan, colonizan un país, que fueron ocupando ese país, esa región llamada Palestina, para apoderarse definitivamente de gran parte de ese territorio? Es decir, desde su nacimiento hay un elemento falsario. Independencia. ¿Independencia de qué? Cuando el pueblo original, el pueblo nativo de ahí era el palestino. Quien debía independizarse debía haber sido el pueblo palestino, de un mandato británico que se estableció de 1922. Posteriormente van desarrollando toda una narrativa destinada a presentarse como las víctimas permanentes. Nuestro nacimiento se debe a que hemos sido perseguidos a lo largo de los siglos. Nuestro nacimiento se debe a que debemos tener un hogar nacional para los perseguidos judíos. Nuestro nacimiento se debe a la necesidad de acceder a un territorio que nos prometió Dios
y que somos nosotros el pueblo elegido. Es decir, mitos, mitos y mitos y mitos, incluso argumentados en contra por los propios historiadores israelíes. Shlomo Zahn, por ejemplo, Norman Finkelstein, un escritor estadounidense, por Ilan Pappé, es decir, los nuevos historiadores israelíes, Adam Ras, Benny Morris y otros, lo que Leonora, han por establecido ejemplo, es que hizo lo una... mítico y lo falsario de ese argumento. Y posteriormente, cuando invaden, ocupan, cuando agreden, cuando asesinan, cuando exterminan, porque además de ser un proceso de ocupación y colonización, es un proceso de exterminio, argumentan de que lo hacen en autodefensa. Entonces dice, en nuestra defensa es que no vamos a permitir un nuevo holocausto. Entonces, como el holocausto despierta en el imaginario colectivo el victimismo, pobre pueblo perseguido, entonces vienen en defensa de ese argumento palabras como, si se les denuncia, eres antijudío, eres antisemita, y por tanto se va tejiendo un manto de impunidad. Y lo último en impunidad resulta ser que aquel que ha agredido, que ha ocupado, colonizado y exterminado Palestina del año 1948 a la fecha, y que agrede permanentemente a la Franja de Gaza, bloqueada totalmente desde el año 2006, que lo ataca permanentemente, hoy aparece diciendo, no, nosotros vamos a evacuar la población, que es expulsar, que es sacar de su territorio, que ha exterminado a cerca ya de 9.000 palestinos en 21 días, que ha asesinado de esos 9.000 a 4.000 niños, dice que es por autodefensa. Y eso ha sido permanente. Así que es una narrativa falsaria, pero que además lo toman los medios de comunicación afines al sionismo, encabezados por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania y otros. Que de hecho hemos visto en este mes de asedio enorme, inédito por parte de Israel contra la población civil palestina, Pablo, la enorme capacidad en las distintas estrategias mediáticas acompañando al gobierno de Israel. Esto ha permitido observar al mundo que tienen un gran poder detrás de todos estos medios corporativos, seguramente muchos intereses desde el sistema financiero, desde sistemas empresariales, y no me refiero necesariamente al poder, porque detrás de ese poder también está todos estos otros grandes poderes, porque no se entendería de otra manera. Pablo, el bombardeo tan impresionante mediático, casi que unánime en el mundo hablando de la defensa del gobierno de Israel. Y además, yo agregaría lo que bien dice Tatiana, esta narrativa falsaria trata de presentar esta nueva agresión contra el pueblo palestino como la guerra de Israel contra Hamas, ¿no? Y dice la guerra de Israel contra Hamas. Claro, porque la narrativa en esta dirección lo que trata de circunscribir es que Hamas es un movimiento terrorista y por tanto merece todo lo que se le haga. Son terroristas, son animales, son bestias. Esa es la denominación, ¿no? Así Por es. tanto, frente a un enemigo que es una bestia, que no es un ser humano, se puede ejecutar todo tipo de acciones. Ese es el fondo, ese es el fondo de la narrativa, de esta verbalización absolutamente bestial, porque las bestias son aquellos que asesinan, bombardean de la forma que lo han hecho, asesinando a 4.000 niños. Y la pregunta que deberían hacerse todos esos analistas que desgarran vestiduras, incluso aquellos progres del mundo que al mismo tiempo tratan de equilibrar la defensa propia, legítima del pueblo palestino con esta agresión sionista, entonces dicen, sí, lo que pasa es que Israel se defiende Sí. de los cohetes que le lanza Hamas. Bueno, cohetes artesanales, muchos de ellos, armas de bajo calibre. Palestina no tiene barcos de guerra, no tiene submarinos, no tiene los drones que tiene el sionismo, no tiene tanques, no tiene artillería, no tiene sistema de misiles, no tiene un escudo protector. Entonces, no es una guerra es entre personas, ejércitos, organizaciones equilibradas, ¿no? Y es la misma narrativa, Tatiana, que hemos tenido en América Latina para justificar golpes de Estado, ¿no? La guerra interna. Porque cuando es una guerra interna, entonces tú justificas todo lo que hagas porque ese enemigo es una bestia, es un asesino, es un terrorista. Entonces se ha desgarrado vestidura por los muertos israelíes el 7 de octubre, pero no se contextualiza diciendo,
En los muertos hay policías, hay militares y colonos. Es que pobres muchachos que estaban en una fiesta y murieron. Mira, los pobres muchachos en esa fiesta, en la frontera artificial entre Gaza y los asentamientos con colonos, eh, es una verdadera burla también celebrar fiestas allí donde hay un pueblo a pocos kilómetros sufriendo una ocupación hace 75 años y un bloqueo brutal del año 2006. No nos olvidemos que los colonos israelíes son colonos paramilitares, armados hasta los dientes, protegidos por militares y por policías. Entonces no son inocentes criaturas. ¿Mm? No puedes equilibrar. Y te pongo solo un punto referencial. Me escribía una amiga desde Alemania y me decía que por qué yo en mis escritos no critico el actuar de la resistencia palestina. La pregunta que yo le hago es ¿por qué tendría yo que criticar a la resistencia palestina cuando en realidad lo que hay que hacer es apoyar a la resistencia palestina? Cuando tú haces el equilibrio argumental y dices, fíjate que desde el 24 de febrero del año 2022 Occidente le ha entregado a Ucrania 300.000 millones de dólares en armas, apoyo político, diplomático, acoge a sus refugiados, demoniza a Rusia, Occidente entero diciendo un pueblo agredido como Ucrania hay que ayudarlo. Y un pueblo agredido como Palestina hace 75 años no merece ayuda, no merece que la política, la diplomacia, la ONU le entreguen ese apoyo. No, no dice Occidente y no dice las razones del mundo, porque son árabes, porque son morenos, porque no son rubios como los ucranianos, no son occidentales como los ucranianos. Entonces, árabes, latinos, negros, subsaharianos, no tienen los mismos derechos en el mundo. Así que en ese plano, indudablemente, la narrativa sionista, que domina gran parte de los medios de desinformación y manipulación, son dueños de Disney, son dueños de Netflix, son dueños de Amazon Prime, son dueños de grandes empresas de comunicación, son dueños de las grandes agencias informativas, como DPA en Alemania, son dueños de Reuters, son dueños de AP. No nos olvidemos que dentro de los países que apoyan la agresión contra Palestina está Alemania, con esta crisis de conciencia por lo que hizo el Tercer Reich y que simplemente se ha ceñido a lo que Israel, cuando quiere criticar a Alemania, entonces les recuerda al Tercer Reich, ¿no? Y Alemania, sumisa, cervatilla, cede y se convierte, por tanto, en esta contradicción de apoyar a un régimen absolutamente nacional sionista, con las características que puede tener un régimen, las características que era el Tercer Reich, campos de concentración, exterminio, impedir el retorno de los refugiados, muros de segregación, exterminio de la población. Entonces, no me extraña esta narrativa, Tatiana, porque indudablemente el dominio de los medios occidentales está en manos del sionismo, y termino con ello tu pregunta. El sionismo no es judaísmo. El sionismo es una ideología política y sustentada por tipos y tipas que no son judíos. Joe Biden no es judío, pero es sionista. Donald Trump no es judío, pero es sionista. Olaf Scholz es un sionista, como lo era Angela Merkel, como lo es los políticos británicos, como lo es la señora Ursula von der Leyen, que a los pocos días ya estaba en la Palestina ocupada dándole su apoyo a Israel. Todos esos son sionistas, al igual que gran parte del gabinete Joe Biden. Todos, de los 19 secretarios de Estado, 15 son de familias de creencia judía y además sionistas. Entonces, ¿cómo no va a ser así la norma? Esta reflexión que haces es extremadamente dolorosa porque lo que vemos ante nuestros ojos es un nuevo holocausto en el siglo XXI, pero prácticamente en vivo y en directo. Es lo que estamos observando. En la Segunda Guerra Mundial tenemos es la historia y los escritos, tenemos el dolor de millones de personas que no solamente eran judíos, sabían de otras partes de Europa, de otras religiones, de partidos políticos opositores como por ejemplo Partido Comunista, etcétera. Pero hoy lo que estamos es ante un holocausto, ante el exterminio de una población civil
Ante este nivel de impotencia, uno desde las trincheras hace realmente lo que puede, así como miles de personas en las calles. Y a esto voy ahora también con respecto a los conceptos. Muchos dicen, pero ¿para qué todas estas movilizaciones en las calles? Que los pueblos salgan si no hay un gobierno, si no hay Estados Unidos, si no hay unas Naciones Unidas que lo detenga. ¿Por qué es importante estas imágenes de los pueblos en las calles? Porque muestra la economía entre las sociedades que apoyan al pueblo palestino, entre aquellas sociedades que por millones salen a la calle a expresarles de Israel, un genocida de Israel, se pidan que Israel asesina y comete crímenes de guerra y de deshumanidad, y gobierno absolutamente sometido, ¿no? Es decir, esa dicotomía muestra que efectivamente esa democracia occidental es literalmente una basura política, es una basura ideológica que dice defender los derechos del pueblo, pero están distanciados del pueblo, porque el pueblo sale a la calle con millones y le dice a ese gobierno, al cual elegimos, le dice, rompen relaciones, llama consultas al embajador, ejecutan una acción de boicot, de sanciones, aplica la Carta de los Naciones Unidas 7. Haz algo por detener los crímenes que habéis invasido del mundo. Estamos metiendo Israel, que además de conceder armas y dinero para el caso de Estados Unidos, $4.000 millones anuales, F-16 y F-35, Alemania otorga tanques, Francia le vende submarinos, tienen apoyo político y diplomático. Entonces, en ese sentido, esas sociedades deben manifestarse porque muestran efectivamente que Israel como sociedad está responsable como su gobierno. Porque los cientos de miles de familias que salieron a la calle para exigir no a la reforma judicial, ninguno exigía una bandera palestina, ninguno estaba exigiendo que exista la ocupación, ninguno estaba diciendo detenga los crímenes, saque del muro, que no sigan por los terrenos. Estaba preocupado de su remedio de democracia, la mayor democracia Oriente Medio, no un espejo para el resto del país. Esa democracia es, sí, ascendidora, ha generado un modelo de la ley, y por tanto esa población, mayoritariamente porque hay muchísimos israelíes y muchísimos judíos que son antisemitas, que no están con ese régimen, pero representan como una minoría desde el punto de vista de incluso su vinculación con los medios de información. Son judíos que odian a los judíos y esa es la expresión que tienen para aquellos que se oponen al sionismo. Hay organizaciones como la Beita que son rabinos, que hablan de y es simplemente una abominación que existe un Estado que se llame. Porque no corresponde al judaísmo. Y por eso es importante que esa población en el mundo salga a las calles y diga no, y que los judíos salgan a la calle diciendo no en nuestro nombre, no en nombre de nuestra religión. Y es importante que se muestre esa dicotomía entre gobiernos, monarquías, dictaduras y regímenes como el de Marruecos, por ejemplo, aliado de Israel que ocupa y coloniza al pueblo saharaui, o Arabia Saudí, que se supone tiene no se supone, tiene dos de los lugares más sagrados del Islam, pero en lugar de mostrar los crímenes contra el pueblo palestino, muestra en sus redes sociales la celebración de Halloween, ¿no? Halloween en Riyadh, la capital. O sea, está esa dicotomía y esa verdadera paradoja entre gobiernos divorciados de la sociedad, o sea, en muchos países del mundo, ¿no? En muchas partes de nuestro planeta, pero que en el caso de Palestina muestra lo abominable que resulta gobiernos que son incapaces de emitir incluso una declaración o unas Naciones Unidas absolutamente estériles frente al poder que tiene Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y el poder que ejerce Israel, que domina a los grupos sionistas y que manejan grandes fondos de inversión. Si alguien quiere hacer algo, se le chantajea, se le amenaza y por tanto se genera una situación de temor de los gobiernos, pero muchos de ellos, más que temor, son cómplices con sus declaraciones, su silencio, ciego, sordo y mudo frente a este exterminio. Entonces, ese divorcio hay que atizarlo mucho más, hay que catalizarlo más y que salgan millones de seres humanos a la calle frente a las embajadas israelíes, frente a las embajadas norteamericanas y decirles que
en nombre de nuestro pueblo, no se cometan ese exterminio. Como sucedió la semana anterior, lo recuerdo además así como una especie de fotografía, de radiografía de lo que nos estás diciendo, en la principal estación del metro de Nueva York. Millones de judíos se fueron a ese lugar, se concentraron, muchos de ellos también fueron detenidos, llevados algunas horas a las cárceles, pero dijeron, en nuestro nombre no se va a cometer ese holocausto. Y hay muchísimos testimonios de nuevas generaciones donde dicen, mis abuelos, mis tíos, familiares muy cercanos fueron asesinados en campos de concentración, pero no en nuestro nombre se va a cometer este nuevo holocausto. Ahora, en el marco de estos conceptos, te quiero preguntar sobre Hamas, sobre la Autoridad Nacional Palestina y sobre Fatah. Yo sé que si te lo pregunto de esta manera, esto va a ser casi que un tratado y necesitaríamos un programa por cada uno, pero de manera breve esto es importante que nuestra audiencia lo comprenda, porque dicen es que están divididos, que esto va a ser el verdadero colapso de el débil sistema político interno dentro de Palestina, producto de los 75 años de haberles usurpado su tierra y exigir permanentemente pues este espacio de su propio territorio. ¿Cómo defines qué es Hamas, qué es Fatah y qué es la Autoridad Nacional Palestina? Bueno, yo diría primero que Hamas es un movimiento de resistencia, es una organización política legítima, elegida por el pueblo palestino. Recordemos que en las elecciones, las últimas elecciones legislativas palestinas, el triunfador fue Hamas. Triunfó con el 70% de los representantes a la Asamblea Legislativa o el Consejo Legislativo, el Consejo Palestino, que elegía al primer ministro. Y quien se opuso fue precisamente aquellos que hoy ocupan el poder en Cisjordania, que ocupan ahí en la ciudad de Ramallah, el nombre de Autoridad Nacional Palestina, el señor Abbas, ¿no? Fatah pertenece a esa Autoridad Nacional Palestina, pero hay que hacer una diferencia fundamental. Las bases de Fatah están con la resistencia. ¿Ah? La dificultad radica en que esos mismos medios de desinformación que mencionábamos, Tatiana, dan cuenta que el conjunto de ese pueblo, de esa Autoridad Nacional Palestina critica, denuncia un poco, pero resulta incomprensible, por decir una palabra bastante elegante, inaceptable diría yo, que tengan coordinaciones de seguridad con el ocupante. Es decir, la Autoridad Nacional Palestina lo que ha hecho más bien es ralentizar, detener muchas veces y frenar en la mayoría de las ocasiones la propia dinámica de resistencia de Cisjordania, ¿no? Las coordinaciones de seguridad ha significado que la Autoridad Nacional Palestina ejerce incluso labores de sopronaje contra la resistencia palestina. Muchísimos amigos, muchísimas personas que uno conoce que son de Fatah, están con la resistencia. Y por eso parte importante de la juventud palestina de Cisjordania, sobre todo, ha creado nuevas organizaciones o participa de nuevas organizaciones, en el caso de la Guarida del León, por ejemplo. No es casual que se realicen marchas en Cisjordania en oposición a la Autoridad Nacional Palestina. Y eso es lamentable porque efectivamente se presenta ante el mundo una división, ¿no? Pero es una división que tiene larga data cuando se pidió que Hamas fuese el gobierno del conjunto de Palestina y que se uniera esa Autoridad Nacional Palestina junto a Israel y junto a Estados Unidos y con apoyo a la monarquía jordana para impedir el ascenso de Hamas al gobierno. Y se generó lo que se llamó en esa época, en el 2006, la guerra entre hermanos, que significó más de 300 muertos en la fila de Fatah y Hamas. Hamas nace producto de la dinámica de resistencia al pueblo palestino en la primera intifada del año. Sí. Pablo, permíteme aquí te interrumpo porque esto es también muy importante. Hay un intento de generar una instalación de una matriz que jamás fue creada por Israel. Pero lo hemos leído durante todos estos días en muchas partes, y lo dicen con un nivel de propiedad, que jamás fue creado por Israel. Sí, iba a ir de ahí también. Mis pasos conducían ahí, Tatiana, qué bueno que lo preguntaste, porque esa narrativa, esa línea discursiva, esa matriz, nace del propio Israel. Entonces dice, no, pero si el propio Netanyahu lo dijo, un propio general de brigada israelí lo dijo.
pueden decir mil cosas. ¿Verdad? Israel puede decir que es una democracia, Israel puede decir que se están autodefendiendo. Eso es interesadamente para decir, nosotros creamos a Hamas para generar una política de oposición a la OLP en su momento. Eso es muy interesado y es propio de este tipo de regímenes y de ideologías que lo que tratan de decir, mira, este grupo está vinculado a la CIA, este grupo se vinculó por este otro lado para desprestigiarlo y decir, nosotros permitimos que creciera y lo financiamos. Fuentes de eso, un general de brigada, un agente del Mossad que no quiso revelar su nombre, Netanyahu. ¿Qué le va a creer a un corrupto, a un traficador de influencia, a alguien que está siendo procesado y que solo se detuvo el proceso porque logró una secta administración del gobierno? Esa matriz es interesada y lo lamentable, diría yo, y si en este programa nos llegan a escuchar aquellos progres que suelen tomarlo como argumento, decirle que no se sumen a la narrativa y a las historias falsarias que lo que hacen es tratar de desprestigiar a los movimientos de resistencia palestinos. Hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que estar frente al enemigo, luchando de la forma que lo ha hecho Hamas y tener el respaldo que tiene Hamas y que tiene la yihad islámica y que tiene el Frente Popular de Liberación de Palestina y los más de 6 grupos importantes desde el punto de vista de resistencia que tiene Palestina. No es solo Hamas, por eso inicié dentro de tu pregunta de esta narrativa de que no es la guerra de Israel contra Hamas, es la agresión de Israel contra el pueblo palestino. Porque habría que preguntarse si esos 4.000 niños menores, recién nacidos, 2 años, 3 años, 4 años, son militantes de Hamas. ¿Ah? O Claro. sea, bajo esa perspectiva habría que creer que un niño de 4 años sale a la calle con su fusil a combatir a soldados profesionales, ¿no? Es parte, cuando tú te sumas con ese argumento, lo que estás haciendo es el juego a los exterminadores, al ocupante, al colonizador, te conviertes, por tanto, en un cervatillo y en un vocero de declaraciones absolutamente despreciables. Uno podría decir, ¿por qué Hamas no fue combatido desde el inicio? O sea, se dice que incluso el Sheikh que fue asesinado, fundador de Hamas, recibía dinero de toda esa narrativa simplemente está destinada a desprestigiar a los movimientos de resistencia, en este caso palestino. Así que en ese plano yo no le doy más importancia que contarte lo que me preguntaste y en general cuando me preguntan en alguna conferencia o reunión le digo, ¿sabes? ¿Qué pruebas tienes para eso? No, que Ben Netanyahu dijo, no, nómbrame a alguien serio. No, es que un general de brigada, no, nómbrame a alguien serio. Es que el Mossad emitió un Claro. ¿ah? Es como criticar a los movimientos de resistencia en el Líbano, a Hezbollah, y decir, no, que mira, un general de brigada dijo que le entregó un dinero. No. Ser serio es desechar también esa, porque es una porquería, es basura argumental. Lo que sucede, me queda una pregunta por hacerte, Pablo, agradeciendo por supuesto tu tiempo y tu conocimiento, y es que esa información basura hoy en día en este mundo de la globalización que se mueve por segundos, que tiene cosas maravillosas, pero otras extremadamente peligrosas y nefastas como estas, pues es que hay muchas personas que no se toman el tiempo para pensar, para dudar, para asumir con una posición crítica. ¿Será que esto realmente es así? No, se convierten en consumidores porque se escucha todo el tiempo en este bombardeo mediático. Así que era muy importante preguntarte acerca de estos aspectos que hemos visto durante todos estos días. Pero con lo último quiero cerrar con nuestra América Latina. El gobierno de Bolivia, directamente el gobierno, rompe relaciones con el gobierno de Israel. En tanto, Chile y Colombia llaman a sus embajadores a consultas. ¿Esto qué significa en medio de toda esta barbarie que estamos observando? Bueno, Argentina también ha emitido un comunicado diciendo que debe haber un final de toda esta situación tan dramática, pero recuerda que el pasado 7 de octubre esto comenzó, dice el comunicado de Argentina, que esto comenzó porque Hamas atacó a la población civil de Israel. Esto es lo que hemos visto en los últimos días con respecto a los gobiernos. Yo quiero conocer tu visión con respecto a ellos, si realmente pueden aportar de algo en un sistema de Naciones Unidas que lamentablemente observamos que no hace nada.
Mira, los televidentes de nuestra América, eh, yo le preguntaría si conocen a un personaje argentino, ya que me nombraste al gobierno argentino, un personaje que se llama Mafalda, ¿no? Mafalda es una pequeñita de una historieta que lo que hace es razonar con mucha astucia e inteligencia, y a ella le preguntan en un momento, en virtud de una imagen, le dice, ve a una persona que pasa y que afirma, esto es el acabose, dice esa persona, y Mafalda lo escucha. Y ella le dice a ese personaje, no, pues, esto es el continuose de tu empezóse. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando Argentina dice, no, es que esto comenzó el 7 de octubre, no solo demuestra una ignorancia absoluta en esa declaración, sino que se hace parte de la narrativa sionista, ya que hemos hablado hoy de narrativa. Porque esto no comenzó, no tuvo su empezóse el 7 de octubre, es el continuóse de la agresión que el sionismo comenzó a hacer incluso antes del nacimiento de Israel. El plan Dalet del año 47, Deir Yassim, las masacres cometidas contra el pueblo palestino por las bandas paramilitares y terroristas de Haganá, de Irgun, la banda Extern. Es decir, es un continuóse de agresiones y de exterminio que el 7 de octubre lo que tiene es un basta ya de un movimiento de resistencia y otros grupos, porque en Cisjordania van 200 muertos también, en Jenin, en Nablus, en Al-Jalil. Entonces, es un continuóse de un proceso de exterminio, de ocupación y colonización. Y la declaración de Argentina lo que hace simplemente es situarse en la misma narrativa despreciable de decir, no, lo que pasa entonces es que, claro, condenamos esos crímenes del 7 de octubre, pero también condenamos esto que está pasando ahora. No, pues señores, si van 75 años de agresiones constantes, decenas de miles de asesinados palestinos, hombres, mujeres y niños. Hasta el 6 de octubre, entre el 1 de enero y el 6 de octubre de este año 2023, más de 300 palestinos, de ellos 50 niños asesinados. Y ahí no escuchamos al gobierno argentino decir, mira, acá hay un proceso de exterminio. No, nadie desgarraba vestidura, nadie encendía luz en la Torre Eiffel o en la Puerta de Alcalá, en ningún ícono estructural de los países occidentales prendieron luces con la bandera palestina para detener esos crímenes. Ah, pero tienen que suceder la muerte de israelíes para que el mundo occidental, los gobiernos, los medios de comunicación dijeran, Dios mío, qué terrible, qué dramático. Todos los años dramáticos en Palestina. Y sin embargo, silencio. Gaza ha sido agredida, primero con su bloqueo del año 2006 hasta ahora, terrestre, aéreo, naval. Agresión 2008, 2012, 2014, 2020, 2021. Miles de muertos, heridos y la destrucción de Gaza. Bloqueado totalmente. Los gacetinos pueden salir de su territorio. 360 kilómetros cuadrados, 2.3 millones de habitantes. Uno de los sitios más densamente poblados del mundo. Sometidos a un ejercicio y una práctica de campo de concentración. El campo de concentración, uno de los dos campos de concentración más grandes del mundo, como es Gaza. El otro va por ahí también, que es Cisjordania. Entonces, cuando Argentina dice eso, es una declaración mediatizada y matizada también, ¿no? Yo destaco absolutamente lo de Bolivia. Creo que ese es el camino de los pueblos latinoamericanos, de los Totalmente. gobiernos. Pero también quiero destacar lo de Colombia con Petro y lo de Chile con Boris. ¿Mm? Porque tenemos que mirar también el vaso medio lleno. ¿Ah? Y que eso sirva para que del llamado a consulta, en la continuación, en el continuóse de ese empezóse, definitivamente se rompan relaciones con el ente sionista. Ese debe ser el camino. Las consultas es un buen elemento, porque le estás diciendo, venga embajador, esta es una demostración dentro del mundo de la diplomacia para decirle, lo que usted está haciendo es criminal. Y con todo lo que significa las presiones del sionismo en Chile, ¿no? Cuando el presidente Boric en Chile dijo, no voy a recibir las credenciales del embajador israelí, se metió hasta el Congreso norteamericano, las agrupaciones sionistas de Estados Unidos. O sea, fíjate el poder que tiene ese sionismo y fíjate todo lo que se está diciendo de Petro, ¿no? Entonces, hoy los medios ligados a Israel y al sionismo
Las críticas a Gabriel Boric en Chile son tremendas por un paso diplomático. O sea, imagínate el rompimiento de relaciones, que sería lo ideal, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido mirar el vaso medio lleno implica destacar esto y destacar muchísimo más lo que ha hecho el gobierno de Luis Arce, que repite lo que Evo Morales realizó el año 2009 y que fue no frenado, fue revertido por la dictadura de Yanine Áñez, ¿no? Hoy se está recuperando esa situación. Así que creo que el conjunto de los gobiernos latinoamericanos tienen que llegar a llamado a consulta, romper relaciones, pero que se exprese, que haya expresión no solo de las sociedades, también de los gobiernos. Estamos ante un régimen como el israelí que debería ser castigado y aplicando el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo 7. Y como no se aplica, lo que vemos es unas Naciones Unidas sometidas a las presiones, al chantaje, donde gran parte de los gobiernos del mundo rechazan y condenan la agresión israelí, pero la resolución es vetada por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Entonces, cambio estructural en las Naciones Unidas es uno de los pasos. Ya basta de esta organización que dice llanamente ha servido de cervatillo de los poderes hegemónicos. Con un Antonio Guterres que es capaz de emitir una buena declaración, pero como lo critican y lo llaman despreciable declaración, al día siguiente dice, oye, fui tergiversado. ¿Ah? No, señor, todo el mundo lo escuchó. Usted condenó a Israel. Mantenga eso, sea valiente. No, ni siquiera valiente. Sea honesto con el cargo por el cual es muy bien remunerado y por el cual usted viaja por todo el mundo y conoce lo que allí pasa. Entonces hay elementos que programas como el que tú estás llevando a cabo, Tatiana, permiten entonces visualizar que este mundo es muy distinto al que nos presenta Netflix, Amazon Prime, la CBS, NBC, OCN, ¿no? Es un mundo muy distinto, esta llamada realidad objetiva y la realidad son extremadamente distintos. Estamos ante un sistema mundo que tiene serias dificultades, está bastante quebrado, y esto que estamos observando con respecto al pueblo palestino, a los niños y niñas palestinas, sin duda que el mundo le ha fallado a la infancia palestina, es extremadamente doloroso verlo al punto en que a veces es tanto que uno dice, no sé si pueda seguir viendo esto, pero es parte también de lo que estamos viviendo como parte del mundo y esta crisis civilizatoria. Muchísimas gracias, Pablo, por ayudarnos a comprenderlo, por estos conceptos, por darnos más ideas de lo que todo esto significa y que es extremadamente complejo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. O buenas tardes. Gracias a usted, Tatiana, y a la Fundación Nuestra América. Muchas gracias. Gracias. Chao, Pablo. Muchas gracias. Chao. A ustedes gracias. Gracias siempre por estar con nosotros, por permitirnos contarles de todo esto que sucede en esta oportunidad. No ha sido solo América Latina, pero era absolutamente necesario revisar qué ha pasado con el pueblo palestino, saber que desde América Latina hay millones de personas que exigen una tregua humanitaria, el cese de las agresiones por parte de Israel contra la población civil palestina y estructuralmente lo que se merece y necesita el pueblo palestino, pues es su propio Estado. Hasta la próxima, sigan con nosotros. Segundo paso para nuestra América. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.